Hacía tiempo que quería hablar de una terapia de la que he oído maravillas, las constelaciones familiares. Ediciones Oblisco acaba de publicar el libro Constelaciones familiares, la reconciliación con nuestras raíces desde el amor. Un libro que viene además acompañado con un DVD. Su autora es la psicoterapeuta Lola de Miguel Campos, quien, además de psicología, pues también se ha formado en otras disciplinas como técnica regresiva, sistemas de chakras, meditación e hipnosis, PNL, entre otros tipos de terapias. Y bueno, la tenemos aquí. Buenos días, Lola. Buenos días. Bien, pues vamos a hablar de constelaciones familiares, como digo, una de las cosas de las que podríamos hablar contigo, pero vamos de una en una. Este tema de las constelaciones familiares, ¿cómo llegaste hasta él? Bueno, llegué a las constelaciones primero porque me hablaron de esta técnica y me sorprendió. Esto es lo que le ocurre, después ahora que la practico, esto le ocurre a todo el mundo, ¿no? Cuando alguien dice, ay, pues mira, fui a un trabajo, un taller de constelaciones familiares, que consiste en que hay un grupo, una persona expone un tema que le preocupa, puede ser un tema de salud, un tema personal, un tema de relaciones, cualquier tipo de tema, ¿no? Y entonces la persona va a escoger entre los representantes del grupo a su sistema familiar y los va a configurar en un espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los representantes van a reproducir síntomas, incluso expresiones de su propio sistema familiar. Entonces, a mí, cuando me cuentan esto la primera vez, digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo unas personas que a mí no me conocen de nada van a poder reproducir pues los patrones, las conductas o incluso síntomas físicos de mi familia, que primero ni está presente en el grupo ni las conoce, ¿no? Entonces, la persona que me comentó esto me dice, tienes que ir a un grupo para ver que esto es real. Y entonces, nada, fue mi curiosidad y un poco también porque soy psicóloga, pero siempre cada año yo hago cursos de reciclaje, introduzco técnicas nuevas para poder ayudar a las personas. Y así fue mi contacto con las constelaciones familiares. Me fui a Madrid, hice un curso y realmente me quedé impactada con el trabajo y ahí en ese momento yo me enamoré de la técnica y fue cuando decidí formarme en esta técnica. Tengo entendido que además no solo te formaste en la técnica, sino que fue un hallazgo importante en tu vida, es decir, también removió cosas o te sirvió a ti para, bueno, personalmente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cualquier técnica que tú hagas, yo creo que para mí es una norma de un terapeuta, ser congruente, ¿no? Entonces, los terapeutas primero somos seres humanos y tenemos que trabajarnos. Entonces, yo siempre que voy a un grupo, por lo menos mi manera de entender este trabajo es yo voy a un grupo y trabajo mi tema personal. Y todos tenemos temas personales, es decir, yo puedo tener herramientas ante una situación difícil que me van a ayudar a estar el menos tiempo posible en esa situación que voy a tener que vivir. Pero la vida está llena de retos y yo como ser humano tengo retos. Entonces, claro, yo cuando fui al trabajo de constelaciones, yo planteé un tema personal mío que me estaba causando dolor en esos momentos en mi vida. Entonces hice mi propia constelación y siempre lo cuento, nosotros somos 7 hermanos conmigo. Y con mi padre y con mi madre 9 personas. Entonces, en el trabajo de constelaciones yo escogí en el grupo a los representantes de mi padre, mi madre y mis hermanos y a mí misma, que es otra de las cosas que tienen las constelaciones familiares, que tú coges un representante para ti, entonces es como si vas al cine y estás viendo una película en la que sale toda tu dinámica familiar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es coincidencia. Digo, puede ser coincidencia cuando tú haces tu propia constelación que un representante sea igual, pero que 9 personas repitan síntomas físicos, maneras de actuar y de comportarse exactamente igual que tu familia, eso no es coincidencia. Y yo ahora que muchos pacientes que vienen primero empiezan por una sesión individual y luego van al grupo, después de muchos años de trabajo yo te puedo asegurar que esto no es una coincidencia. Y entonces pues sí, yo fui, hice un trabajo personal, me impactó muchísimo, me removió mucho, es lo que se llama la revuelta curativa, ¿sabes? Cosas que yo pensé que estaban ahí como muy establecidas, de que las cosas se hacían de una determinada forma y manera, que mi manera de relacionarme con mi padre y con mi madre, yo estaba en posesión de la verdad, pues todas estas creencias me las rompió una constelación. Entonces empecé a permitirme ver de otra manera mi sistema familiar, ¿no?
Y entonces, claro que hubo un cambio. Y aparte también que hay cosas que tú ni sabes que te pueden estar influyendo de tus ancestros. Porque cuando tú empiezas un trabajo de constelaciones familiares, empiezan a salir a la luz secretos de familias o información que tú mismo ni tenías y que una vez que las tienes empiezas a darte cuenta de por qué actúas de una determinada forma y manera. Bien, bueno, y hablaremos un poquito más de esto, lo vamos a intentar pues desarrollar un poquito más adelante. Pero bueno, vamos viendo cómo, porque lo has ido explicando, cómo se desarrolla un taller de constelaciones familiares. Uno elige un grupo de personas que de alguna manera harán o representarán a nuestra familia. Y, bueno, iba a decir de repente, bueno, pero esas personas entonces comienzan de alguna manera a tener síntomas físicos, a comportarse, a sentir lo que sienten o cómo son, vaya, tus familiares. ¿Es esto? Mira, hay dos maneras de ir a un taller. Una es hacer tu propia constelación y hay personas que no quieren hacer su propia constelación porque además quieren conocer la técnica y es ir como participante. Entonces, son las dos modalidades. Entonces, una persona hace su constelación y entonces va a hablar de un tema concreto. Sí. O sea, no es necesito amor en mi vida, necesito paz, ¿no? Es qué te está causando auténtico dolor en estos momentos en tu vida y también otra de las cosas es qué patrón se está repitiendo. Cuando una persona dice, es que siempre me pasa lo mismo, ahí es muy posible que haya una causa genética. Siempre pierdo los trabajos, siempre tengo dinero y lo pierdo, siempre mis relaciones de pareja son fallidas y me ocurre lo mismo. Entonces esto ya nos indica un poco la dirección del tema a trabajar, ha de ser un tema concreto como estos, ¿no? Entonces esa persona, entre los participantes que están en el grupo, puede escoger, imagínate que yo decido que coja pues a su padre, a su madre y a la persona misma, ¿no? Entonces entre esas personas, y si a lo mejor van dos amigos, yo nunca dejo que escoja a su amigo, le digo que escoja a personas que no conoce absolutamente de nada. Entonces las vas a configurar en el espacio, simplemente las coge por los hombros y le dice, tú vas a ser mi padre, tú vas a ser mi madre y tú vas a ser yo. Y las configura en el espacio. A partir de ahí ya tenemos como una radiografía de lo que es el sistema familiar, porque ya esa es como la imagen interna que tiene la familia, a lo mejor los configura y aparte date cuenta que el subconsciente ahí siempre se va a manifestar. A veces, y esto me pasó a mí, yo tenía una idea de, cuando haga mi constelación voy a escoger a esta persona, aquí la voy a colocar aquí, porque ya vas viendo cosas, ¿no? De, si lo hago así, el orden está bien, y luego cuando te toca constelar, realmente el inconsciente se va a manifestar quieras o no. Y entonces ahí tú ya vas a tener una primera imagen que va a ser como una especie de radiografía de lo que está ocurriendo en tu sistema familiar. Entonces, a partir de ahí se le va preguntando a cada representante cómo se va sintiendo. Y la persona que representa simplemente tiene que conectarse con lo que está sintiendo. Y sí, es verdad, a partir de ahí la persona va a decir cosas que le pertenecen a la persona misma, pero que también están perteneciendo al sistema familiar al que representa. Y esto, claro, es lo más impactante que tiene el trabajo de constelaciones. Existen muchas explicaciones para esto, ¿no? Pero es lo mismo que si a tu casa llevan un televisor y nunca lo has visto y de repente estás viendo una imagen ahí y dices, no es magia, hay un mecanismo detrás que está funcionando. No necesitas saber cómo funciona un televisor para poder verlo. Y ocurre lo mismo, es decir, funciona y las personas que quieren tener más conocimiento acerca de esto, pues como yo digo, bueno, me quiero formar en esto y saber por qué funciona. Porque es una técnica donde la parte intuitiva es muy importante, pero hay una técnica detrás, hay unas leyes que el facilitador tiene que saber y tiene que aplicar, no es magia. Pero sí que es verdad que ahí la conclusión que se saca con las constelaciones es que todos estamos interconectados, todos los seres humanos tenemos unos campos de energía y cuando las personas van al taller de constelaciones pues se produce un campo energético donde hay campos de información del sistema familiar y que de una manera natural e intuitiva la persona tiene acceso a esa información. Bien, ¿cuál es el origen de esta terapia, Lola?
Mira, esto lo desarrolló Bert Hellinger. Bert Hellinger estuvo en África con las tribus de los Zulús y allí, cuando había un problema en estas tribus, él pues ya, la tribu creaba como una especie de teatro donde las personas representaban a otras, ¿no? Y Bert Hellinger la conoció ahí y se quedó como muy impactado y después, bueno, este hombre es teólogo, pedagogo, filósofo, y entonces a partir de ahí Bert Hellinger fue el que le dio el formato y el que dio a conocer al mundo esta técnica que realmente es muy sanadora y nos ayuda a entender y a comprender, porque un poco lo que te da a entender esta técnica es las raíces, de dónde vienes, hacia dónde vas. Entonces lo que hace es sacar a la luz dinámicas que están ocultas y es un trabajo de mucha conciencia porque te ayuda a ver para después llegar a una reconciliación y a una sanación, de ver, porque hay una cosa que es muy importante, es decir, nuestro árbol genealógico puede ser nuestra mayor trampa o nuestro mayor tesoro. Entonces, en un punto somos mucho menos libres de lo que nosotros pensamos, pero si nosotros conocemos nuestro árbol genealógico, nos podemos liberar de todas estas ataduras y por fin desarrollar nuestra propia vida, nuestro propio destino y ser mucho más libres. Uh-huh. Contempla al individuo no como un ser aislado, sino como perteneciente a un grupo, al grupo familiar, y habla del inconsciente, habláis del inconsciente familiar. Sí. ¿Qué es esto? Pues el inconsciente familiar es esto, es decir, cada ser humano cuando viene a una familia, esa familia tiene un inconsciente familiar y en este inconsciente familiar están todos los hechos, las emociones, los sentimientos, todo lo que ha vivido la familia está en este inconsciente familiar. Yo siempre digo que igual que nosotros cuando empezamos el trabajo personal, pues tenemos un inconsciente. Nosotros es como la punta del iceberg. Sabemos nuestro 10%, pero nuestro 90% a nivel personal no lo sabemos. Pues exactamente igual ocurre en la familia. Cuando nosotros nacemos, el deseo de pertenencia es una ley biológica. ¿Por qué? Porque un niño pequeño no puede sobrevivir si no es el cuidado de su padre y de su madre. Entonces, esta necesidad de pertenencia hace que también nosotros nos conectemos con toda esta historia familiar que está en el inconsciente colectivo. Y como es inconsciente hay muchos datos que nosotros no vamos a saber, pero nos están influyendo porque está en nuestro ADN, es decir, no solamente los rasgos de carácter se heredan. Yo si a alguien le digo, es que tienes el mismo color de ojos que tu bisabuela y aunque no la haya conocido lo va a aceptar, pero es que los rasgos de carácter, la rabia, la ira, el enfado, el malestar o también los positivos, es decir, la alegría, la felicidad, todo esto se hereda genéticamente a través de nuestro árbol genealógico y todas estas emociones están en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, al nacer llegamos al sistema y de una manera innata, igual que respirar, nadie es consciente de ello, yo respiro, el niño aprende a respirar, pues de una manera igual innata vamos a absorber toda esta información que ya viene en cada célula de nuestro cuerpo y a partir de ahí nos vamos a manifestar de acuerdo a nuestras programaciones, ¿vale? De acuerdo a lo que aprendemos a nivel ambiental, pero esta parte genética también va a tener un impacto muy fuerte sobre nosotros. Y, por ejemplo, yo te puedo comentar un caso de una chica que ella pues sentía siempre mucha vergüenza. Y entonces decía, pues no sé, he trabajado mi autoestima, he aprendido a valorarme, pero hay un punto de una sensación muy fuerte que yo no consigo sacar, que es un sentimiento de vergüenza. Cuando hicimos la constelación, se vio que ella llevaba esta vergüenza por parte de su abuela. ¿Qué es lo que le había sucedido a su abuela? La abuela era hija de soltera. Entonces, la bisabuela ya sintió la vergüenza social, imagínate, no es como ahora, porque cada hecho hay que situarlo en un contexto histórico. Entonces, la bisabuela, pues en la época de Franco, imagínate, había sido madre soltera, rechazo de la sociedad, sentimiento de vergüenza, llega esta abuela al mundo siendo señalada en el colegio como hija de soltera. Entonces, esta mujer después crece, la abuela, tiene hijos, pero no hay ninguna chica en el sistema. Y uno de sus hijos después tiene una hija, que es la primera nieta. Y es lo que se llama transferencia del objeto y del sujeto. Existe una transferencia de esta emoción que pasa de la abuela a la hija, la emoción de la vergüenza.
Y esta chica en un principio no conocía ese dato. Fue a través de empezar a buscar en su árbol genealógico cuando descubrió que su abuela era hija de soltera, pero ella ya tenía la vergüenza aún sin conocer ese dato. Entonces, cuando se hizo la constelación, ella puede devolver al ancestro que le corresponde este sentimiento de vergüenza y ella se queda libre. Porque además, cuando le devolvemos a nuestros ancestros los sentimientos que le corresponden, esto le da dignidad, porque forma parte de lo que es su vida y su destino. Entonces todos los ancestros van a querer recoger sus sentimientos y quieren que las futuras generaciones sean libres, porque además lo bueno que tiene el trabajo de constelaciones es que si yo me libero de un patrón, no solamente voy a liberar a las futuras generaciones, a todos mis descendientes, sino que a todos mis ancestros, vivos o muertos, también los voy a liberar. Lola, hay una cosa que me está llamando la atención y es que comentas o hablas sobre el inconsciente colectivo. Sí. Hablamos de una materia que pues no es material, es una cosa creo junguiana, ¿no? Tiene que ver con estas teorías o estas hipótesis que planteó Jung, y a la vez hablas de genética, que es algo mucho más comprobable, es material, es físico y científico. ¿Cómo conjugamos esto? Bueno, mira, lo que está ahora de supermoderna es la física cuántica, es decir, hay redes de conexión entre todos los seres humanos, ¿no? Yo justo este fin de semana estuve haciendo una formación en constelaciones familiares chamánicas, porque aunque tengan estos nombres, las constelaciones familiares no tienen nada con lo esotérico, absolutamente nada, ¿no? Entonces, todos los seres humanos estamos interconectados, existen redes de conexión entre todos, existe un subconsciente que nos está uniendo ahí, y entonces está súper demostrado, esto ya fue el gran descubrimiento de Freud, el inconsciente, después Jung ya lo amplió mucho más, ¿no? Entonces yo creo que todo es lo mismo, es una conjugación de diferentes técnicas que te llevan pues a la forma y manera en que esta técnica ha salido a la luz, ¿no? Entonces, todos estamos interconectados entre nosotros, eso hace que una persona me pueda representar a mí y a la vez yo estoy conectada con todo mi sistema. Y como todos somos uno, por ejemplo, en un trabajo de constelaciones, yo puedo decir, bueno, es que yo siento mucha rabia y voy a escoger a una persona que siente rabia. Es que todos tenemos dentro de nosotros la dualidad, las emociones, la tristeza y la alegría, cualquier tipo, el amor y el odio. Entonces, como eso está dentro de mí, si en ese momento de mi vida yo necesito trabajarlo, esa energía ya se va a manifestar. Entonces la persona que hace la constelación me va a elegir a mí. Y esto es por estos campos morfogenéticos. Bert Hellinger hablaba en un principio, ahora ya casi ni toca este tema, de lo que son los campos morfogenéticos, que son campos de energía. Y esto es comprobable. Por ejemplo, se hizo un experimento, se descubrió que en una isla los monos cogían los tubérculos, la zanahoria toda llena de tierra y se las comían. Y una mona un día se le ocurrió mojar el tubérculo y comérselo. Entonces, esta conducta fue imitada por otras monas en esa isla, que estaba totalmente aislada. Bueno, cuando hubo un número de monos que hacían eso pasa al inconsciente colectivo porque supera lo que se llama el número crítico de conciencia de especie. Entonces, cuando un aprendizaje o una conducta es aprendida por un número crítico, eso ya pasa a la conciencia de especie. ¿Y qué ocurrió? Que otros monos que estaban en unas islas, en las antípodas, sin ningún tipo de conexión, empezaron a hacer la misma conducta. Entonces ahí fue cuando se empezaron a plantear cómo llegó esa información si no hubo ningún contacto físico. Y entonces esto es por los campos morfogenéticos, que son estos campos de información. Y lo mismo ocurre con la conciencia de especie. Entonces hay una cosa que yo siempre explico, ¿por qué la gente joven tiene tanta facilidad con los ordenadores y la gente mayor no? Porque hace años los ordenadores los tenían poquísimas personas, ahora las tiene todo el mundo. Ya ha pasado esta información al inconsciente colectivo y las nuevas generaciones pasan con esta información integrada. Y también ocurría con volar. Cuando la gente hace años casi nadie cogía aviones, mucha gente se mareaba, pero no porque los aparatos fueran malos, que también, sino porque en su mente el concepto de volar no estaba tan integrado. ¿Y qué ocurre ahora? El concepto de volar es la cosa más integrada y por eso se marea también muchísima menos gente. Entonces, cualquier conducta, cuando pasa un número que se llama el número crítico de especie, pasa a la conciencia colectiva.
Ujú. Pues según lo que dices, Lola, también podríamos contemplar la posibilidad, de hecho lo estamos viendo y con lo que comentas de los campos morfogenéticos se ve, que hubiese pues dinámicas de especie, dinámicas de sociedad, que también estuviéramos adaptando y que también estuvieran pues determinándonos, ¿verdad? Y que fueran pues patológicas. Totalmente. Por ejemplo, mira, hay un estudio acerca del holocausto nazi. Es decir, ahí los alemanes se sintieron como muy culpables, las siguientes generaciones, y a veces muchos alemanes están cargando con ese sentimiento de culpa, igual que muchos judíos están cargando con un sentimiento de rabia hacia los alemanes. Y generaciones de ahora que no tienen por qué tener ese sentimiento, también se va transmitiendo de generación en generación. Por eso es tan importante el trabajo de constelaciones, porque nos permite una limpieza, y es lo que nosotros vamos a dejar, pero no solo a los hijos, es decir, hay muchas personas que no tienen hijos, pero su propia sanación, el liberar todo esto es lo que va a dejar al mundo, es lo que va a dejar a la sociedad. Y efectivamente hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo, porque siempre es una herencia genética que queda ahí para la familia y para el mundo. Y ya te digo, como el ejemplo que te he puesto, la rabia, existe una rabia que se transmite de generación en generación. Y yo lo he visto a través de muchos trabajos de constelaciones, que hay muchos casos todavía de la guerra civil española que está ahí, que se va transmitiendo. Por eso lo importante es unificar en nuestro corazón a todas las partes, y que el sentimiento de paz llegue a nuestro corazón, porque entonces eso es lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones. ¿Quién nos lo tendría que decir, ¿no? Que seamos transmutadores, a lo mejor, ¿verdad?, de energías muy antiguas. Sí, sí, la verdad es que esto es lo sorprendente. A mí es lo que siempre he sido muy curiosa. Siempre, por ejemplo, ya te digo, yo tuve fobia a hablar en público, y esto fue lo que hizo que yo estudiase la carrera de psicología, ¿no? Entonces ahí yo aprendí muchísimas cosas. Bueno, tienes una disciplina, tienes unos conocimientos teóricos que constituyen una base, pero a partir de ahí yo seguí buscando, porque la fobia seguía ahí, ¿no? Y entonces empecé con regresiones, donde también tuve una información increíble. De hecho, escribí un libro sobre técnicas regresivas que lo ha editado Hispano-Europea. Y también entré en contacto con las constelaciones familiares un poco para descubrir qué es lo que está pasando, porque hay una parte que yo puedo cambiar. Es decir, también estudié muchos años PNL, entonces cambié el sistema de creencias, nivel de identidad, hice cambios muy importantes. Pero a veces sientes, lo que te muestra la constelación es un poco como un arnés invisible que te está uniendo a tu sistema familiar. Entonces tú puedes ver este arnés y te lo puedes quitar, y eres libre para seguir tu propio desarrollo personal y vivir tu propia vida. Si no hay equilibrio en una familia, pueden, comentas que aparecen las compensaciones, incluso llegándose, pregunto, a enfermar, ¿sí? Sí. Porque, primero de todo, antes de nada, ¿cómo funciona esto de las compensaciones? Mira, las compensaciones es una de las leyes. En constelaciones familiares existen 3 principios o leyes que se aplican, ¿no? Es la ley del orden, la ley de pertenencia, no exclusión, y el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces la compensación está un poco en esta ley, el equilibrio entre el dar y el recibir. Es decir, lo que nos quiere decir es que cualquier injusticia cometida en una generación se pagará en la siguiente generación. O sea, cualquier desequilibrio va a intentar ser compensado. Entonces, por ejemplo, Bert Hellinger hizo un estudio en Alemania después del holocausto nazi, y se dio cuenta de que había un índice de gente joven que se suicidaba. Entonces, esto es lo que se llama la compensación, que es el sacrificio ciego por amor. Entonces, este tipo de compensación, en lugar de liberar al sistema, lo que hace es todo lo contrario, lo va a cargar y a hundir más. Por eso las constelaciones familiares cambian este amor ciego por un amor consciente que te lleva a la paz. Pero ¿qué ocurría a estos chicos? Que sentían que el sistema tenía que compensar, pero esto lo hace el propio cuerpo, que es un sistema. Si una persona está ciega, desarrolla más el tacto. Si una persona tiene la pierna más corta, la cadera intenta compensar. Entonces, en una familia, como es un sistema donde todas las piezas están unidas, siempre cuando hay un desequilibrio, las generaciones más jóvenes intentan compensar por aquella injusticia.
Entonces, sacando esto a la luz, se quita esa compensación. Y algunas causas de enfermedad pueden ser una compensación. Es decir, mi abuelo, mi bisabuelo cometió una injusticia, entonces yo voy a pagarla pues compensando con mi salud, compensando con mi dinero, compensando con mi amor, ¿no? Entonces, a mí personalmente yo puedo hablar de esto porque de todas las leyes sistémicas, a mí esta era la que un poco me rechinaba, ¿sabes? No me gustaba nada y me recordaba un poco cuando ibas a la iglesia y el cura decía, 7 generaciones pagarán el precio de tus acciones. A mí aquello me parecía terrible, terrible, terrible. Y cuando de repente hago el taller de constelaciones y veo esto, digo, las otras leyes pueden encajar, pero esta, para mí, no. Hasta que no lo vea, no lo creo. Y justamente era la ley que yo ya más tenía que aplicar en mi propio sistema familiar, porque todos mis hermanos hemos tenido enfermedades graves y lo que salió en una constelación es que estábamos compensando por algo que había hecho mi abuelo materno. Yo de mi abuelo materno no tenía ninguna información porque se murió cuando mi madre tenía 9 años, con lo cual yo no sabía nada de él. Pero a partir de la constelación yo empecé a investigar qué es lo que había pasado y efectivamente mi abuelo materno, estaba al cargo, tenía un cargo de responsabilidad y debido a que no asumió su responsabilidad al 100%, hubo accidentes y hubo víctimas. Con lo cual, ¿qué pasa? Que nosotros intentamos compensar de una manera inconsciente aquella falta de responsabilidad de mi abuelo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues en una constelación fue devolverle a mi abuelo esta responsabilidad porque es algo de él y que él ha podido con esto y que forma parte de su vida y de su destino, no del mío, porque esto no le va a ayudar a él, todo lo contrario. Si yo estoy compensando con la salud, eso le carga más a él, que se siente culpable de las consecuencias de sus acciones. Entonces se ve dónde se cometió la injusticia, se le devuelve a la persona a la cual se cometió y el resto del sistema se libera y de esta manera las enfermedades desaparecen. No significa esto, siempre lo digo, que la persona deje de ir al médico, ¿vale? Pero sí que es verdad, hay un terapeuta que se llama Stephen House, que él es homeópata y trabaja mucho el tema de las enfermedades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay personas que tienen un buen tratamiento médico, los médicos pueden ser excelentes, el tratamiento puede ser excelente y hay personas que de repente se curan y hay personas que no, aunque el diagnóstico sea bueno. Y a veces es debido a esta historia familiar. Entonces yo creo que es muy interesante para los médicos, una vez que ven el síntoma y que tienen que hacer su análisis, por supuesto, también un poco investigar qué ha ocurrido en la historia familiar de esa persona, porque esto ayudaría muchísimo, muchísimo a que la gente esté mejor. Por ejemplo, mira, un caso que yo tuve era un chico que tenía unas depresiones increíbles, estaba fatal, siempre estaba enfermo y claro, había ido de médico en médico y bueno, no conseguían ver nada, pero fue fácil porque ¿qué había ocurrido? Que cuando él nació su madre murió. Entonces él tenía un sentimiento de culpa inconsciente de que haber sido la causa de la muerte de su madre, que eso no le permitía ser feliz. Entonces cuando a través de una constelación esta persona que estaba triste y deprimida y no sabía por qué, pudo ver este hecho, pudo ver que su madre había elegido eso, que estaba feliz de que él hubiese sobrevivido y ella no. Entonces, que por el esfuerzo que había pasado su madre y por el precio que había pagado, él tenía que tomar la vida, a partir de ahí esta persona decidió realmente ser feliz porque entendió cuál era la causa y entonces mejoró de una manera increíble. Wow, ni más ni menos. Sí, es muy chocante, ¿no? Es algo que abre como un mundo, ¿no? de posibilidades, abre un poco lo que es lo que entendemos por salud, lo que entendemos por vida, lo que entendemos por familia, lo que entendemos todo, nos remueve pues todo. Por eso me apasionó y me dediqué a estudiar eso, porque para mí tuvo un efecto de decir, ¿cómo? ¿Pero cómo es esto? A ver, ¿pero cómo puede suceder? Y realmente te das cuenta de que muchas piezas van encajando, ¿sabes? No es la curación para todo, no es la varita mágica, porque ninguna técnica lo es.
¿sabes? Ya llevo tantos años estudiando tantas cosas que cuando me dicen, bueno, esta técnica nada, en 2 sesiones tal, no, perdona, la vida está llena de retos, vamos superando cosas y cada técnica en cada momento en mi vida me va ayudando a superar cosas. La constelación nos da una visión de todo el sistema y de nuestro árbol genealógico y de nuestras raíces, y entonces esto es fantástico y es genial y desde luego es lo que tú dices, da una nueva visión de la realidad. Y hablando de problemas, bueno, de problemas de retos en la vida, pues tengo entendido que tú estás pasando o has pasado por una experiencia personal con el Alzheimer. Sí. ¿Cómo podemos acercarnos al Alzheimer desde las constelaciones familiares? ¿Tiene algo, puede explicar algo? Sí, mira, bueno, después de hacer tanto trabajo de constelaciones, lo que uno espera es que todo mi sistema familiar va a estar genial, va a estar maravilloso. Y aparte, cuando yo me pasé organizando durante 5 años, fui organizadora de constelaciones familiares. Después ya decidí formarme, pero durante esos 5 años yo participé en muchísimas constelaciones, hice trabajo personal y mis padres siempre venían allí a apoyarme en los grupos que yo organizaba, y después cuando yo di mi primer taller de constelaciones, mis padres también estaban allí, con lo cual, y también todos mis hermanos habían hecho un gran trabajo a través de las constelaciones y a través de otras terapias, ¿no? Entonces yo siempre esperaba, bueno, esto va a dar un resultado que va a ser algo increíble, ¿no? Y de repente a mi madre le diagnostican Alzheimer. Entonces esto para mí fue como una bofetada, un planteamiento, una crisis que dices, pero ¿para qué sirve todo lo que he hecho? Pero si hay una compensación, ¿por qué mi madre está enfermado, no? Y bueno, fue el golpe más grande, de los golpes más grandes que yo he tenido en mi vida, y yo no sabía cómo recolocar esto. Con todas las herramientas era algo que era como más fuerte, ¿no? Porque yo con mi madre siempre tenía una relación muy potente, para bien y para mal, es decir, cuando nos peleábamos, y cuando nos amábamos, o sea, todo era como muy intenso, ¿no? Y gracias a la constelación, porque hubo una época de lucha de intereses entre ella y yo, y constelaciones, pues yo vi cómo la estaba juzgando, cómo estaba siendo arrogante, y la relación se había sanado muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, siempre tienes ahí, como lo que dicen las constelaciones, el apoyo de tu madre es una fuerza que te sostiene, ¿no? Entonces, cuando diagnostican Alzheimer, primero yo tenía un gran desconocimiento de la enfermedad, porque pensé que era, bueno, se va a olvidar de mi nombre. No, es que se va a deteriorar físicamente, va a perder el caminar, sus funciones, el hablar. Claro, cuando yo me voy enterando de todo esto, la crisis es mayor, ¿no? Entonces intento ayudarla de todas las formas y maneras. Medicina alternativa, medicina normal, todo lo que me recomendaban. Agua marina, pues agua marina, o sea, admití todo tipo de sugerencias, cualquier cosa para poder ayudar a mi madre, ¿no? Pero no mejoraba. Entonces, bueno, yo ya estaba hecha polvo y dije, necesito hacer una constelación que me la hagan a mí, porque realmente yo no soy capaz de ver más allá. Estoy como muy cerrada, no tengo una visión amplia de esto, ¿no? Y fue muy bonita esa constelación porque la representante de mi madre estaba compensando por algún secreto de familia, y ella estaba en paz y en armonía total, ¿no? Y entonces era como un sentimiento de que ella ya me había dado todo lo que tenía que darme en la vida, y la sanación fue cuando mi representante se giró, le dio la espalda a mi madre y miró hacia su propio camino, ¿no? Entonces, esta imagen, porque las constelaciones terminan con una imagen, que son imágenes que sanan el alma, ¿no? Entonces, el sentir que mi madre por dentro estaba bien, que estaba tranquila. Luego ya investigué más sobre el Alzheimer, que también es una manera en que el alma se empieza a ir, la persona puede hacer este proceso gradualmente. Pues el ver esa imagen a mí me sanó, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué está intentando compensar mi madre? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces pude mirar esto con otros ojos. Entonces, mira, en primer lugar, mi madre en el proceso del Alzheimer se va volviendo niña, ¿no? Entonces yo le decía que le iba a escribir un libro acerca de ella, y es verdad, estoy en mi tercer libro que es acerca de este tema, ¿no? Entonces ella le dije, mamá, cuéntame cosas de tu vida. Y como tenía esa fase de niña, me empezó a contar secretos de familia, cosa que les había pasado a todo su sistema familiar, la relación con sus hermanos, la relación con su padre. Entonces empezaron a salir una serie de cosas que a mí
me dio un entendimiento de por qué ella había actuado en determinados momentos de su vida como había actuado, ¿no? Y también ella siempre sentía una predilección hacia los hombres y no hacia las mujeres de la casa, ¿no? A las niñas nos metía como más caña. También a través del Alzheimer mi madre me explicó un poco, ella decía que no sabía, dice, es que no lo sé, me haces una pregunta, pero con la inocencia de la niña, ¿no? Y claro, el caso es que había perdido a su padre con 9 años, pero no es que tú lo sabes por la teoría, es que ves a una madre que es niña y te lo dice con una inocencia y una ternura que es real, ¿no? Y después otra cosa que se ha producido es la sanación en las relaciones de pareja en mi sistema familiar, ¿no? Cuando yo estudio mi árbol genealógico, la relación entre mis abuelas, o sea, las abuelas con los abuelos, fueron viudas, el hombre se alejaba, pues en mi infancia la relación entre mis padres era conflictiva, como muchas, ¿no? Y sin embargo, a través del Alzheimer, la relación amorosa entre ellos nos han regalado unas imágenes de tanta ternura, tanto amor entre ellos, que es algo increíble. Entonces, yo ahí tuve la certeza de que mi madre, para todo el sistema familiar, nos estaba regalando tal cantidad de cosas, que se producía una sanación entre todos los hermanos, una reconciliación con ella, algo increíble. Y una de las cosas que dice Bert Hellinger es: el que tiene a su madre integrado en su corazón brilla y es feliz en la vida, ¿no? Entonces mi madre nos ha permitido a todos esta integración. Ella todavía está viva, casi no habla poquito, pero abre sus ojos y la mirada, ahora la conexión es desde otro punto, ¿no? Y entonces yo cada vez, ella vive en Galicia, yo intento ir mucho y cada vez que voy yo le doy las gracias porque sé que está sanando muchísimas cosas de nuestro sistema familiar. Bueno, pues es realmente emotivo de lo que estamos hablando, lo que cuentas. Te agradezco muchísimo pues que te abras de esta manera, ¿verdad? Que nos ofrezcas un poco de tu intimidad, de tu manera de ver las cosas, de lo que estás viviendo. Y a ver cómo sigo yo, ¿no? Ahora, ¿no? Estoy como... Bueno, no, te quería preguntar porque, bueno, para acabar básicamente, que las constelaciones familiares se pueden aplicar a la empresa. No sé si puedes explicárnoslo brevemente. Sí, mira, las constelaciones familiares, aunque es una técnica de grupo, también puede ser en sesiones individuales. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta el grupo. Yo, como también era muy tímida, lo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, en sesiones individuales he trabajado con cojines o con papeles o con muñequitos, ¿no? Esto lo digo porque hay gente que nos puede estar escuchando y dice, uy, es que a mí los grupos, exponer todo esto, no me gusta. Yo hago sesiones individuales en Barcelona y en diferentes ciudades de España y tienen una gran efectividad. Y después también se vio que las constelaciones familiares en el mundo empresarial se estaban aplicando y entonces tienen muy buenas consecuencias. Entonces se utilizan, las leyes son exactamente iguales, pero se aplican de diferente manera. Mientras en las constelaciones familiares, por ejemplo, el orden es el padre, la madre y los hijos por orden de llegada al sistema familiar, ahí es fácil. Por ejemplo, en una empresa esta ley del orden tiene dos connotaciones. Una es la jerarquía y otra es la antigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer prevalecer estas dos cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, los que llegan antes, por ejemplo, imagínate, en un hospital, una enfermera que llega a 30 años, pues tiene mucha más antigüedad que otra que lleva 2 años. Pero si llega un médico, por jerarquía, ese médico está delante de la enfermera, pero la enfermera, si miramos la antigüedad, va a estar antes, ¿no? Entonces, esto es la complicación de las constelaciones empresariales, que hay que colocar esto, ¿no? Pero principalmente las constelaciones empresariales se utilizan como también un diagnóstico. Por ejemplo, si una empresa tiene pérdidas, vamos a ver dónde están las pérdidas. O hay diferentes estrategias de actuación. ¿Qué podemos hacer para que nuestra empresa sea mucho más rentable? Entonces se ponen las diferentes estrategias y se ve cuál es la dinámica y hacia dónde va la energía, ¿no? Y entonces, ya te digo, se utiliza para ver todo esto y está triunfando porque también es un diagnóstico para la empresa, para ayudarle a mejorar, a tener estrategias, a conseguir una mayor productividad o una mayor expansión
difusión de sus productos y se utiliza, pues igual, normalmente se trabaja con directivos porque son los que tienen la capacidad de hacer cambios en sus empresas y también o se trabajan o con los muñecos o se trabaja en grupos para ver, pues eso, diferentes opciones, diferentes estrategias, diferentes recursos a introducir. Bien. ¿Y cómo nos ponemos en contacto contigo, Lola? Mira, yo estoy en Barcelona, también hago talleres y sesiones individuales en diferentes puntos de España donde yo tengo organizadores, ¿no? Entonces mi web es www.lasconstelaciones.com y también es www.lolapsicóloga.com. Entonces, quien quiera ponerse en contacto conmigo, mi teléfono es 616 90 37 59. Y si no, pues que pueden poner en Google Lola de Miguel Campos o enviarme un email a lolapsicóloga, con una P antes de la S, @yahoo.es. Y entonces, bueno, hay personas que se están poniendo en contacto conmigo porque me quieren organizar talleres en diferentes ciudades de España. Hay en sitios donde yo ya llevo muchos años yendo, a Galicia, a Menorca, he estado en Mallorca también, en diferentes ciudades de aquí. Y se puede organizar o sesiones individuales o un taller. Y si no, en Barcelona yo hago cada mes un taller. De hecho, este domingo, creo que es día 11, yo tengo un taller de constelaciones aquí en Barcelona. Entonces suelo hacer uno al mes y después las sesiones individuales durante todos los días de la semana. Y mientras tanto, pues tenemos este libro también, Constelaciones familiares, la reconciliación con nuestras raíces desde el amor, un libro que viene además con un DVD, que es muy interesante, un libro que ha publicado Ediciones Obelisco, que ya está en las librerías, y que pues ha sido un placer hablar de todos estos temas contigo, de haber leído, que es, como te digo, muy interesante, y de que nos lo hayas explicado, que nos hayas abierto un poco la mente, la perspectiva de lo que es la vida, de lo que son las relaciones en familia, de lo que es la salud, bueno, un poco, hará falta un tiempo para ir asimilando todo esto. Sí, un poco solamente para concluir, decir que el libro está, porque a veces la gente dice, ay, es que no lo voy a entender. El libro está escrito de una manera muy sencilla para que lo entienda cualquier tipo de persona, haya hecho terapia, no haya hecho terapia, no haya oído esto. Yo, debido a la fobia que tuve a hablar en público, intento que lo que diga sea entendible. Entonces, el libro está explicado de una manera súper sencilla, incluso para la gente que no le gusta leer. Como va el DVD, tú puedes estar cocinando, haciendo cualquier cosa, y como en el DVD yo estoy hablando todo el rato, pues puedes ir entendiendo esto. Entonces, es un libro muy accesible para que lo pueda entender todo el mundo. Pues doy fe de ello. Lola, muchas gracias, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.